Y bien, Felipe Jaramillo es el director regional del Banco Mundial y tiene una presentación acerca del tema del impacto de la crisis en América Latina y las perspectivas futuras. Lo hemos invitado para conversar acerca de esto. Felipe, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, la crisis mundial pues ha tenido efectos muy fuertes. Por ejemplo, en el comercio global ha tenido una caída histórica, según leo en estas diapositivas, de cerca del 20%. Ha caído, es una caída pues muy fuerte. Además se nota muy claramente, por ejemplo, en las exportaciones peruanas no tradicionales, más que en las tradicionales, curiosamente, ¿no? Pero señala usted que América Latina pues ha sido afectada por la crisis, sin duda, como estamos diciendo, pero en mucho menor medida que en ocasiones anteriores. Entonces la pregunta es: ¿a qué se debe esta resistencia de las economías de América Latina en esta ocasión? Efectivamente, Jaime, creo que están empezando a salir estas lecciones acerca de cómo se manejó la crisis en el último año y medio, y América Latina está saliendo mejor de lo que esperábamos. No, ha habido una recesión muy seria en los países ricos, ¿no? Los países ricos en agregado cayeron 3.3%. La primera vez que el conjunto de países ricos cae desde 1960, y es claramente la peor recesión desde la época de la Gran Depresión en los años 30. Esperábamos realmente algo muy serio en América Latina, y no es de despreciar. Efectivamente, las tasas de crecimiento que traíamos en todos los países antes de la crisis cayeron, y en algunos casos han sido negativas. El caso tal vez más dramático es el de México, que tuvo una enorme recesión, 7% negativo. ¿Por qué? Porque está muy integrado con la economía de Estados Unidos. Los centroamericanos también han sufrido mucho, pero Suramérica, la mayoría de las economías de Suramérica han pasado el año, el 2009, con tasas de crecimiento o cero, un poquitito positivas. El Perú ha salido relativamente bien, con un poquito más del 1%, algunos un poco negativas. En épocas anteriores, si recuerdas, cualquier crisis en los países ricos nos generaba un huracán, una catástrofe, crisis financieras, quiebras, devaluaciones. No ha sucedido. Aún en los países un poco afectados, como México, los centroamericanos, no ha sucedido. Ha habido un golpe. Digamos, países como Venezuela, Argentina, Ecuador, están con problemas más serios que los otros, me parece, ¿no? En términos ya más estructurales. Bueno, sí. ¿No? Cada economía tiene sus temas, y hay algunos. Venezuela tal vez es el caso más dramático, que venía ya relativamente mal. Con la crisis se le han ahondado sus problemas, y aún para este año, en que todas las economías de América Latina las vemos recuperándose, ya con tasas de 3%, 2%, algunas como la de Perú relativamente bien, entre 4 y 5%, Chile 5%, Brasil también llegando cerca al 4%, Venezuela estimamos que no va a crecer este año, posiblemente va a tener otro año malo, una caída de un 2% es nuestra última estimación. Ahora, hay un problema con el tipo de cambio, ¿no es cierto? Hay una apreciación de las monedas nacionales, y esto, ¿cómo se puede manejar? ¿A qué se debe? Bueno, efectivamente, Jaime, este es un problema que va a persistir por unos meses. ¿Por qué? Porque los países ricos, viendo que sus economías ya han tocado fondos, se están recuperando, pero todavía están lejos de empezar un proceso de crecimiento serio, van a mantener sus tasas de interés bajas. Y esas tasas de interés bajas, con todos los fondos que hay en el mundo buscando rendimientos, van a venir lo más probable a las economías que tienen buena reputación y buen manejo en América Latina y otros lugares. El Perú creo que va a ser afectado, Chile está siendo afectado, Brasil está siendo afectado. Esto siempre nos pone en unas situaciones complejas, porque entra tanto dinero en tan corto plazo, buscando ganancias rápidas, buscando la bolsa, buscando tal vez unas compras de activos que se puedan comprar y vender rápido, que dificultan el manejo macroeconómico, generan presiones a la apreciación cambiaria. En Brasil ya le han puesto un impuesto a la entrada de estos capitales golondrina o capitales calientes, un pequeño impuesto financiero a todas las entradas de capital de corto plazo, y en otros países están viendo cómo lo manejan. Perú tiene una economía, un sector financiero más pequeño, bastante más fácil de controlar. Creo que aquí el problema no va a ser tan serio, pero en Chile están bastante preocupados, en Colombia están bastante preocupados, porque es mucho más difícil cuando el sector financiero está tan integrado a los flujos globales. De acuerdo. Mencionas en la presentación que bueno, los
precios de los commodities de alguna manera se están recuperando, aunque no han llegado a los niveles anteriores, digamos, antes de la crisis. Pero al final hay una conclusión, dices, hay que aprender de la experiencia asiática para superar nuestro patrón histórico mediocre, ¿no? Tenemos un crecimiento basado en las exportaciones de materias primas, pero en realidad en los últimos 20 años, con la apertura económica, en el caso del Perú por lo menos, las exportaciones no tradicionales han estado creciendo en volumen 2.5 veces más que las commodities, que las tradicionales, que los minerales. O sea que sí hay una tendencia clara, por primera vez en la historia, a la diversificación y a la incorporación de mayor valor agregado. Pero claro, el asunto sería cómo consolidar esto aún más, ¿no es cierto? Cómo darle más fuerza. ¿Qué se puede aprender de la experiencia asiática? Mira, esa es una muy buena pregunta, Jaime, porque a mí me preocupa, y yo creo que nuestros estudios muestran que es preocupante la tendencia de la región, que viene creciendo bien, ha venido creciendo, pues tenemos este episodio del año pasado, que esperamos se recupere rápido, pero con una dependencia creciente de la exportación de materias primas, y eso lo estamos viendo aún a nivel de países de Chile, que las exportaciones de cobre, claro, por la subida de los precios del cobre, ahora han ganado mucho más porcentaje las exportaciones de lo que eran antes, y esto está afectando a Argentina, con la agricultura, al mismo Brasil. ¿Qué se puede hacer? Evidentemente no es bueno depender de uno o dos grandes productos de exportación, ni de uno o dos grandes mercados. El caso mexicano. México se integró tanto con Estados Unidos que se volvió el mercado del 80% de sus productos. Claro. Bien, Estados Unidos tiene una crisis y México pasa por una pulmonía. ¿Qué se puede hacer hacia adelante? Hay que seguir diversificando. Claramente hay que buscar una diversidad de mercados y una diversidad de productos. Yo creo que Perú lo ha venido haciendo bastante bien. Están creciendo los productos no tradicionales. Esto no es cierto en varios de los países vecinos, que siguen dependiendo cada vez más del gas, del petróleo. Bueno, Venezuela, los países... Eso todavía sucede, y las manufacturas lamentablemente fueron las que más sufrieron en el periodo de la crisis. Entonces allí ha habido un golpe grande, han habido quiebras en algunos de los países, sobre todo los que dependían de exportaciones a Estados Unidos y a los países europeos más golpeados. Hay que seguir invirtiendo en competitividad, hay que traer tecnología, hay que traer inversión extranjera, y seguir confiando en que con un poco de paciencia, aguantando un poco los periodos difíciles, se puede salir adelante y generar economías mucho más diversificadas y más fuertes hacia adelante. Hay que aprovechar un poco las lecciones del Asia. Los países asiáticos exitosos son los que más han diversificado. Latinoamérica se recupera. Pero la pregunta es qué políticas siguieron ellos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con eso.